Ara sí, benvingut, Isidro, què tal, com estàs? Bé, molt bé, així a saludar un rato. Bueno, Isidro, tu eres ceramista, ¿no? Sí, ¿En quin moment una persona decidís dedicar-se exclusivamente a la cerámica? pues mira, mi caso fue, yo empecé a trabajar a los 14 años en la cooperativa agrícola aquí en Torrente y aquello no me gustaba, ¿no? No era, los papeles no era para mí. Entonces empecé a estudiar y quería hacer Bellas Artes, pero tuve un problema en CO con un profesor que hubo una serie de avenencias y entonces un amigo mío que estaba estudiando cerámica dice, ¿por qué no haces cerámica, que es con tu capacidad y tal de dibujo y tal, puedes entrar rápidamente? Y total, que dejé de lado Bellas Artes y me metí a hacer cerámica pues ya con veintitantos años. Bueno, molt valent, no? També, prendre aquesta decisió, deixar una cosa com Belles Arts per a centrar-te només en la ceràmica. Sí, además la cerámica tiene, yo seguía pintando cuadros, haciendo actividades, pero la cerámica tiene un enganche que es un poco el fuego, ¿no? El meter algo dentro de un horno y a la hora de sacarlo es como una magia, ¿no? Es como el alquimista, ¿no? Que haces una cosa y hasta que no abres la puerta no sabes lo que te va a pasar. Incluso después de tener experiencia de muchos años que se suele salir bien, hay algunas veces que el horno lo abres y dices, ¿qué ha pasado aquí? Es decir, que cualquier cambio, cualquier cosa que haya pasado en el horno que sea, te puede cambiar totalmente Clar, un barniz. que tot té que tindre la seva mesura per a que, precisament el que dius tu, no? Que encara que passe molt de temps, a voltes un xicotet canvi, pues, un poquito més de pintura, un element que no esperaves, t'ha trencat la... Sí, yo me acuerdo un ceramista de obra normal, digamos, de estos comerciales de Manises, que una vez se le cayó de la chimenea, cayó, digamos, digamos, todo lo que había en la chimenea, cayó dentro del horno y salió unas piezas totalmente diferentes a lo que salían, porque claro, era un comercial, es decir, que era siempre lo mismo. Y en aquel momento salió totalmente una cosa maravillosa, pero totalmente diferente a lo que querían tener. Clar. Y dijeron, claro, es que eso nunca lo volveremos a tener, nunca, porque nunca puede pasar las mismas circunstancias. Que fort. Bueno, Isidro, la teva obra, hem comentat abans, que està per tot el món, no? Sí. En quin moment la teva obra es comença a despegar i va per tot el món? Quin és el punt d'inflexió? Pues el punto de inflexión, yo me asocio al gremio de Manises, porque en la Consellería de Comercio dice, hazte el DECA de artesanos, tengo el 734, es decir, que fíjate, ahora creo que hay 10.000, tengo de 734, fíjate, es poco, porque ahí están vidrieros, Clar, n'hi ha de tot. palmitos, Entra tot. entonces me pongo a trabajar ahí. Yo me considero la oveja negra de Manises porque voy con un estilo totalmente que ahora es lo normal en Manises o en Valencia, pero en mi época yo era como este ¿quién es? Este que viene aquí a trabajar la placa a mano, con colores en grés, cuando en Manises trabajaba la mayólica y colores comerciales, yo me salí de ahí. Mi primera serie fue España Cañí y la España Mágica, que la España Mágica eran dragones, brujas, que trabajaban sobre todo en aquella época, estaban muy de moda las tiendas esotéricas de brujas, de tirar el tarot y tal, y entonces pues era un mercado. Y la España Cañí era un mercado turístico que en aquella época el turista que venía pues era un turista de dinero, más que ahora, que es Claro. o que sea, y entonces pues era un abuelo, un andaluz, un
una andaluza, una valenciana, pero siempre con un toque, digamos, naif. Claro. Y entonces, pues, al principio, yo cuando veo la obra de aquella época, digo, ¿y eso lo vendía yo? Porque claro, era cuando acabas de salir de la escuela Claro. y empiezas a hacer lo que tú quieres y después vas mejorando técnicamente. Claro, cuando Mm. vas teniendo más experiencia, pues vas. Y después ya empecé a hacer jarrones, que los jarrones ha sido más fácil porque un jarrón puede ser grande, te cuesta menos tiempo y le saca más dinero que una figura que tiene ojos, tiene que pintar Claro. a mano, es decir, mucho más. Quant de temps, per exemple, inverties en fer, per exemple, una figura? Una Pues, valenciana, per exemple, que podria... las primeras figuras a lo mejor podían tardar entre 25 minutos o algo así. Ah, pensava que m'hagués de dir molt més. No, yo es que he sido muy rápido. Incluso mi padre decía, porque claro, yo a veces hubo una época que había trabajadores y todo, allí en la época de los 80 y tal, Clar. y porque trabajaba para, para empresas como el Corte Inglés y cosas de estas, y mi padre decía, es que tú no puedes ir tanto porque tú eres muy rápido. Claro, yo he sido muy rápido, mi obra ha sido, parece que sea no perfecta, pero en el fondo es perfecta porque esa imperfección tiene todo un trabajo detrás. Clar. Ja, que a lo millor no per el fet de que siga més ràpid o tal, no, és que tu has invertit aquest temps perquè és el que tu necessitaves. Exacto. No, al final pues, no era més. És com un compositor que per fer una cançó la fa millor en 5 minuts i altres cançons són anys, no?, per poder fer-la. I, bueno, pues lo que estaven dient, ¿no?, que la teva obra està per tot el món, ¿no? Sí, tengo obras de Australia, Filipinas, Japón, China, países árabes, que decir, Estados Unidos, Europa. Que decir, I has pogut viatjar a tots estos puestos? No, que decir, yo he trabajado al principio, he trabajado mucho con la feria, con CBD. Claro. También he estado en la feria de Frankfurt, he estado en alguna otra feria, pero es sobre todo a nivel de ferias, que en aquella época era un mercado que se movía a la gente, igual que ahora Claro. ya todo parece que sea internet, ¿no?, que Claro. funciona. Que directamente... Aquella época la gente iba a ver el producto y lo compraba directamente. El hecho está, por ejemplo, que Japón, yo estaba en la asociación y vino un japonés que se dedicaba a obras de arte y al único que compró fue a mí, ¿no? Todos mirando al japonés diciendo, porque claro, todo lo demás era cerámica tradicional de Manises, digamos, de colada y todo eso. Y estuve durante 3 o 4 años vendiendo los músicos y animales así pequeños que allí en Japón valían una pasta. Claro. Porque a lo mejor mis muñecos, que eran en aquella época, igual eran 6 euros, pero a lo mejor allí en Japón igual eran 60 o más euros. Claro, claro, claro. Se multiplicava per 10, no? Pràcticament Sí, el valor. Que fort. I, bueno, com ha sigut l'evolució del teu treball? En què ho has notat, sobretot? Des de que, per aquest punt d'inflexió, no?, que es comences a fer, potser, coses més personals teues, canviant els colors que no eren els més comercials, fins a dia d'avui, més o menys, quina ha sigut aquesta evolució? La evolución, digamos, es investigar. Es decir, que yo me especifico en lo que es la placa, que es decir, aquí a lo mejor tendríamos que enseñar algo, pero la placa es, digamos, es como una laminadora. Val. Que sacas una pieza de barro con una grosor determinada y entonces yo hago como los sastres, cojo un patrón,
corto lo que tengo que hacer, por ejemplo, si es un jarrón, son 2 partes, Claro, y entonces tienes que encontrar, yo por ejemplo llegas un momento que dominas el barro, entonces nada más tocarlo sabes que puedes montar o no, porque si lo intentas montar antes de tiempo se te hunde la pieza, claro. y si lo montas después Va a costar més, no? está muy seca y entonces se puede quebrar de grietas. Entonces tienes que saber, ese conocimiento lo vas adquiriendo con el tiempo. Clar, o sigui, aquesta evolució ha sigut el que dius tu, no? Per no perdre això, sempre investigant de com fer la primera placa, no? Exacto, que decir, después pues vas buscando texturas y después también lo que te digo, ¿no? Los colores han sido siempre también de investigación propia. Yo todos los años, por ejemplo, para mí, para inspirarme, Sí. pues me gustaba ver los pases de modelos, porque moda del invierno, porque siempre he pensado que el color que tú vas a sacar al mercado está influido también por el color que vende la ropa. Sí, per la moda, no? Exacto, si un escaparate ve un naranja, entonces si tú sacas un jarro de naranja, estás favoreciendo que el que vaya a una tienda y vea el color naranja, Tenga la predisposició. clar, perquè està mirant que la roba d'aquest any és taronja. Entonces, Correcte. entonces, esa influencia es con psicológica, ¿no? O, por ejemplo, este año muchas flores, pues entonces intentaba sacar algo que tuviera alguna flor o un elemento floral. Que Clar. decir, que también un poco te dejas influir por eso. El tema dels colors, no? Que Sí. com influïxen inclús de coses que potser no depèn tant de tu, sinó millor pues, de la moda, no? Que t'inspires per a traure, que tu traus els teus propis colors, no? Exacto, entonces, pues yo veía a lo mejor que ese año iban los azules, entonces pues intentaba hacer colores azules, de los cuales a lo mejor de, de 50 pruebas que hacía cada año, a lo mejor había una o dos que funcionaran. Clar. Que decir que no, yo tengo cientos de pruebas, pero realmente no todas son buenas, porque es difícil a veces sacar el color que tú quieres, o incluso una vez me pasó que tuve un color muy bonito, pero se ve que me equivoqué en algún elemento a la hora de hacer la prueba, que después nunca conseguí volver a sacar el color. Vaja. I ha sigut una peça única, no?, pràcticament, per el color. No, bueno, la pieza única no, era una muestra para el color, pero se quedó como muestra, ¿no? Después intenté hacer variaciones y tal, pero no sé en qué fue lo que hice que no Qué salió. fort. Que si a Qué bo. veces, claro, es que ten en cuenta que un color lo haces, por ejemplo, le ponen 50 gramos de feldespato, 10 de cuarzo, no sé cuántos, y toda esa suma de elementos te hace un color. Podem dir que és pràcticament una professió d'equilibri, no? Sí, es de alquimista, digamos, ¿no? Es como el alquimista que coge una serie de productos, los pesa y a partir de ahí tiene que salir algo. Clar, entonces el teu taller o la manera en què tu treballes tens una part de laboratori pràcticament. Exacto, sí. I per exemple, per treballar, tu te poses, com treballes? Tens música, prefereixes estar a soles, t'agrada treballar amb més gent precisament per anar comentant el que tu vas fent? Nuevamente es por épocas, porque cuando he tenido pedidos importantes, he tenido gente, no puedo, a veces cuando a veces, hubo exportaciones que necesitas tener gente porque Claro. no puedes hacerlo todo tú, entonces sobre todo la placa, que es lo que más cuesta en el sentido de esfuerzo, Claro. pues siempre he tenido gente que me va haciendo la placa y yo voy montando, que es mi rapidez, ¿no? Entonces Claro. si me adelanta todo eso, para mí es un tiempo adelantado.
Tu les deixes per escrit, més o menys, no? Lo com tenen que fer la placa, que és el que dius, eixa investigació. No por escrito, sino tampoco es que haya que cuidar mucho, pero ya Per donar-li eixa aura, no? exacto, pero bueno, pero ellos saben. Además, muchas veces han sido alumnas mías que han venido a echar una mano y le pagas y tal, y también ellas aprenden un poco el oficio. Sí. Perquè ara mateix com està l'ofici de ceramista? Hi ha molta gent que per exemple, te crida perquè volen millorar. Com està ara mateix aquest sector? Pues, por ejemplo, ahora estoy ayudando a una pequeña empresa a sacar colores nuevos y todo eso. Es decir, porque yo tuve en el 2015 un ictus y entonces mi lado izquierdo, digamos, la mano no la domino. Entonces yo necesito dos manos muy perfectas para aguantar, hacer un jarrón, cosas de esas. Podría hacer murales, pero decidí investigar más la parte, digamos, de la energía, la curación, es decir, el hecho está que soy terapeuta ahora de NLT, he sido también diplomado en Tantra, es decir que... O sigui que has donat, quan te passa això, donares un pas endavant. Exacto, entonces... I no te quedares en el pozo, ¿no? Podria haver passat. Exacto, yo ten en cuenta que salí en una silla de ruedas y ahora conduzco, es decir que incluso a los 3 meses la doctora de rehabilitación me dice, ¿cuál es su proyecto? Le dije, yo conducir. Dice, usted no podrá conducir en la vida. ¿Te dijeron? Sí, entonces es decir que he hecho estos últimos años, lo que he hecho es invertir en investigar, pero investigar a nivel, digamos, de que a lo mejor tendría que hacer un podcast o una cosa de qué hay que hacer para cuando alguien tiene un ictus, porque... Sí, és molt interessant el que estàs contant, perquè el que dius, no? que te podries haver quedat estancat i quedar-te una depressió, que és el que pràcticament a molta gent li passa quan té una cosa d'esta, i sin embargo tu ho traus endavant, no? Encara que te diuen que no vas a poder conduir, ho has vingut conduint. Exacto, entonces incluso yo tengo gente que me dice, ¿cómo es que tú haces vida normal? Y tengo amigos que han tenido un ictus y están ahí sentados en una silla. Y claro, todo es un proceso. Claro. Pero es un proceso que tenemos que estudiar y ver por qué has tenido el ictus. Eso es una parte importante para salir de ahí. Porque yo he visto gente que han hecho rehabilitación conmigo en el Hospital General y le he visto a cabo del tiempo igual. ¿Por qué? Porque los métodos no son adecuados, es decir, yo, por ejemplo, he estudiado y he ido a terapias cualquiera que dice, a ver, este fulano tal hace una terapia, le he probado por lo menos una vez, me gusta, no me gusta, pero por lo menos la pruebo. Yo puedo decir, ¿cuál es el mejor método que funciona? Pues para mí el mejor método es el método Feldenkrais, que es un método alemán que se llama conciencia del movimiento. Entonces, para mí la aconsejaría, ¿no? Clar. Però que no té per què ser això, per exemple, per una altra persona, no? Que això s'ha anat investigant tu a tu mateix, has anat provant i potser el que fan a l'Hospital General per un altre tipus de persona li ve molt bé, però potser altres opcions són diferents també. Diferentes resultados, ¿no? Yo creo que hay un problema. Mira, a veces cuando he ido a urgencias por un dolor, porque yo soy electrosensible, ¿no? Tengo un problema que se agudizó con el 5G, que la gente a lo mejor dice, ¿cómo puede ser uno electrosensible? Pues no sé, yo se ve que he tenido capacidades de percibir. Y entonces, cuando el sistema nervioso se ha estropeado, lo percibes más. Sí. Entonces, claro, por eso ha sido mi búsqueda continua de encontrar cómo esa energía que nadie ve,
pero que está afectándonos, ¿cómo la canalizas? Val. Entonces, esa es mi búsqueda en estos últimos años, para encontrar un poco esa solución a cosas que hay un libro de una neuróloga americana Sí. que perdió, digamos, si la cabeza es un melón, perdió la mitad del melón. Y la tía se recuperó también, perdió, digamos, lo que había aprendido de medicina, pero volvió otra vez a reciclarse. Que fort. Y entonces, lo que pasa es que el libro para mí es un poco del ego, ¿no? Es decir, fíjate qué buena que soy, ¿no? Pero al final pone todo lo que había hecho y casi todo lo que había hecho lo he hecho yo. Que fort. Es decir, que... Sense haver-ho llegit abans, o sea... Exacto, es decir, que al final resulta que el camino que había seguido, y entre ellos estaba el método Feldenkrais. Es decir, que a veces te encuentras que a veces ves un artículo y dices, están buscando gente para tal, digo, si yo ya podría estar ahí informando de lo que pasa, porque lo que te voy a decir es cuando voy a veces a urgencias, que ahora ya no voy hace tiempo, pero que tenía dolores que producidos por electromagnetismo, pues cuando decía, me decía gente joven, es que usted ha tenido un ictus. Y yo lo miraba y diciendo, a ver, el ictus tuve hace años y además en el año 2000 dieron un premio Nobel que era que el cerebro es plástico, es decir, se puede transformar. Entonces yo lo que he hecho es transformar ese cerebro para poder caminar, para poder conducir, para poder hacer una vida normal. Es decir, que el mundo del cerebro es un mundo que podríamos estar horas y horas hablando. No, desde luego. Porque es un desconocido. Ahora, por ejemplo, he participado en una investigación y me he dejado, que decir, que yo... Sí, que t'has posat de conejillo de indias, ¿no? De India, ha salido bien, que era para el dolor y ha desaparecido. Bueno, enhorabuena. Gracias. Fantàstic, ¿no? Sí, por lo menos, claro, por lo menos te quitas un 50% de un problema que tenía, claro, sigo teniendo electromagnetismo, pero por lo menos el dolor que me producía me ha desaparecido. Sí, bueno, el que estàs dient és molt interessant, sobretot perquè a voltes no són conscients, no? Quan no has tingut ningun tipus de problema, que mai eres conscient de tots els superpoders que tens fins que no tens un problema, ¿no? Exacto, es decir, que el problema es que nos creemos lo que nos dicen los médicos. Usted no va a poder conducir. Tú te lo crees, pues ya no conduces. Ya, ¿para qué voy a conducir si me han dicho que no puedo? O gente que dice, no, es que lo que usted tiene va a ser para toda la vida. No, el cuerpo es inteligente y el cerebro es un mundo que lo podemos cambiar, hacer caminos nuevos, y esos caminos nos llevan a otros caminos. La veritat és que molt interessant tot el que estàs comentant i que és curiós, no? Com primer, d'una primera manera, tu has modificat la plasticitat del fang per a fer la ceràmica i ha evolucionat en que després has pogut modificar la plasticitat del teu cervell, no? Per a... Claro, es que yo de cierta forma siempre he sido investigador, ¿no? Investigado el barro. Yo, por ejemplo, iba a las casas de barro de Manises, a los molinos, y le decía, ¿qué barro hay nuevo? Pues este, y lo probaba, es decir, que no me quedaba con el barro que hay mucha gente que el CH es bueno y ya no sale de ahí, ¿no? Yo he probado barros que después han sido buenísimos, Claro. pero porque la gente está acostumbrada a gastar siempre el mismo barro, lo quitan en el mercado porque no lo ven. El único cliente era yo, entonces digo, ahora, Nuestro único cliente le hemos endosado ya 3 toneladas de barro, ¿no? Claro, entonces, claro, yo
soy pequeñito y tampoco iba a pedir 2.000 o 3.000 kilos de barro que me Claro. duran y además con el tiempo se van secando y tal. Entonces, pero te encuentras con la movida de pastas que son muy buenas, que no se comercializan porque tenemos un problema que la gente es como que se coge algo y dice, no me muevo de aquí que esto no funciona, ¿no? Hay Claro. que investigar. Entonces, tal vez esa parte de investigación le he seguido con mi cuerpo también investigando porque pienso que somos con una continua investigación. Sí, bueno, el que has dit està molt bé, per exemple, sí, en Torrent teníem en el món de les falles, bueno, pues que al final els monuments a voltes te pots quedar en que pues, pareixia que en els anys 90 la falla estava composada per una dona que tenia un pit molt gran, xiquets, un polític de turno i ja està, no? I per exemple, així en Torrent, la falla cronista està demostrant que se poden fer monuments d'altra manera, no? I de certa originalitat i en aquesta investigació constant de, bueno, d'una evolució, no? I el mateix que estàs dient tu, pues, n'hi ha fangs, n'hi ha materials que, bueno, pues, que n'hi ha que provar, perquè si no se quedaríem sempre en el mateix moment. Claro, es que tenemos, el ser humano tiene un miedo un poco a lo nuevo y pienso que nunca tenemos que tener miedo. Entonces es igual, Valencia, que tiene grandes creadores, que decir, pero sin embargo, la mayoría de creadores se han tenido que ir siempre o a la zona de Cataluña o a la zona de Italia, porque aquí hemos tenido, digamos, como una tendencia a la pintura de Sorolla y no sé, como que no había algo más. El hecho está que lo mío era como una innovación, que si el otro día me decía, claro que tú eras un innovador ya hace 20 años. Es decir, cuando nadie hacía lo tuyo, tú estabas ya haciendo algo que era difícil de vender, pero que se vendía y sobre todo, a lo mejor los franceses sobre todo venían locos a comprar mi cerámica porque para ellos era lo habitual. Que decir, Claro, la vanguardia, ¿no? La vanguardia. Que cuando dices, no, es que no le gusta a nadie, no, pero es que no lo entendéis todavía. Claro, claro, porque yo siempre he dicho, por ejemplo, yo le propuse a Rosa Lladró un proyecto que era llevar mi taller a Lladró, digamos, porque claro, a mí me gustaría hacer piezas de 2 metros, pero claro, yo no tengo un cliente que me compre una pieza de 2 metros. Pero Lladró sí que tiene un mercado para vender, porque por ejemplo, Claro. una pieza de 2 metros, Lladró puede pedir 20.000 euros y se la pagan, porque un rico no tiene ahí 20 piezas, tiene una pieza grande en medio de un salón y le ha costado 30 40.000 euros y lo paga porque tiene dinero para tener una pieza. Entonces yo le propuse eso. Pero resulta que me mandó una carta manual diciendo que no era el momento y tal. Y claro, no era el momento porque a los pocos meses fue vendido a un fondo buitre. Ah, es Un verdad. fondo buitre. Que si cada Lladró ya no son el Lladró de los Lladró, ahora ya es un fondo de inversiones que es el que tiene Lladró en este momento. Sí. Entonces, claro, mi proyecto era interesante, pero ya no entraba, a Claro. lo mejor igual al fondo de inversiones le presentó el proyecto y a lo mejor igual le hubiera Bueno, servido. a mi encara n'hi ha Pero n'hi bueno, ha temps. pero sobre todo también he intentado ser creativo en la búsqueda y en la comercialización. Que es decir, que tenemos que tener esa creación continuamente. Es decir, un cerebro no para de crear o de buscar o de diseñar. Clar, perquè al final, sí, el que dius, no? Si parem de estressar un poc el cervell en quant a buscar aquesta creativitat, a buscar solucions per a comercialitzar, no? Pues al final s'acomoda i perd aquesta plasticitat.
Sí, es que tenemos un... Yo, por ejemplo, cuando estaba Cevider, me acuerdo que, no sé por qué, porque yo era un chavalín todavía, tendría 30 años por ahí, fui a una reunión que estaba Lladró, estaban todos importantes, y entonces dije, tened en cuenta que la gente tiene una tienda, se hace mayor, se mueren, llegan los hijos y los hijos ya quieren otras cosas. Y en ese momento ellos no lo entendieron, es decir, ellos, Lladró continuó haciendo lo mismo, todas las empresas, Claro. la mayoría de empresas desaparecieron, Lladró sigue funcionando, pero por ejemplo Lladró ha tenido que hacer una inversión enorme para crear nuevos conceptos, porque la Sí. figura de Lladró, el abuelo que lo compraba ha muerto y el hijo ya no quiere esa figura, quiere algo más moderno. Sí. Entonces, que decir Ara han fet que, col·laboracions també amb Disney, Claro. més coses, no? entonces lo que quiero decirte es que a veces yo he tenido también esa visión de más para allá, ¿no? No del día de mañana, sino el día después del día de mañana, porque hay que tenerlo en cuenta. Yo me acuerdo que aquí en este edificio estaba antes la Cámara de Comercio de aquí local. Sí, sí, està en el segon pis. Y entonces en una reunión fue cuando empezaron ya a entrar los productos chinos y entonces se decía, no, pero son malos. Y yo me levanté y dije, son malos ahora porque se venden, pero el día que no vendan los mejorarán. Clar. Entonces, es decir, que a veces tenemos que tener claro que la visión comercial no es de aquí. Yo, por ejemplo, una de las cosas que he hecho de menos, a mí ahora ya no me influye, pero es la pérdida de estructura industrial de España, que es decir, que nos hemos basado a nivel turístico, pero hemos perdido toda la estructura. Incluso me acuerdo un señor que se llevó la fábrica a China de lámparas y un día me lo encontré y me dice, yo me volvería a España porque allí al final ya no es lo que era antes. Dice, pero es que ya no tengo ni matriceros ni nada, es decir que S'ha perdut l'ofici, no? claro, se ha perdido el oficio porque lo hemos dejado perder. Clar. Però bueno, no passa res, Isidro, perquè potser després de veure aquesta entrevista tan interessant que ens has pogut brindar, en què hem conegut tota la teva carrera, i aquest equilibri de ser ceramista, potser n'hi ha algun xiquet que al veure-la, o persona major també, que diu, pues, és el moment de tornar a aquesta artesania i tornar a poder agafar... Sí, yo creo que es un mundo difícil, porque tenemos que tener en cuenta que es difícil, no es fácil, pero que es posible. Hi ha que buscar el equilibri, no? Exacto, es decir, vamos equilibrando, buscando Clar. y ver qué mercado es el que está en ese momento en auge. Bueno, pues moltíssimes gràcies, Isidro, per totes les teves paraules, ha sigut un plaer i hem après moltíssim de tota la teva carrera, tota la teva trajectòria i que vagi molt bé. Gràcies. Així quan vulguis d'altres temes podem parlar. Molt bé. No fa falta que sigui només que ceràmica. No, de tot. Sí. Parlarem també, a veure si pròximament un futur llibre en el que pugues explicar tot això més tranquil. Y ahora si traguem el llibre de esmalts y por lo menos que siga la informació per a gent jove i com treballar. Molt bé. I també moltíssimes gràcies a vosaltres, esperem que hàgiu disfrutat amb Isidro, és una estrella de la ceràmica i ho hem pogut veure i bueno, ens veiem en el pròxim capítol d'Equilibri.